La noche en el valle del Nilo comienza a retirarse lentamente, como una cortina que se abre con suavidad, dejando entrever los primeros tonos del amanecer. Sobre el horizonte todavía oscuro, una línea tenue, casi imperceptible, revela la llegada del nuevo día en el antiguo Egipto. La temperatura es fresca, distinta al calor intenso que dominará las horas posteriores. El aire tiene un aroma húmedo, impregnado de la presencia permanente del río que da vida a todo lo que se extiende a su alrededor. Las estrellas, que durante la noche brillaron con claridad sobre el desierto, comienzan a desvanecerse una a una. En este momento de transición, los habitantes de las aldeas ribereñas se preparan para despertar. Antes de que el sol toque por completo la superficie de la tierra, algunos ya han abierto los ojos y escuchan, desde el interior de sus viviendas de adobe, los sonidos suaves que anuncian el inicio de una nueva jornada. El balido distante de una cabra, el murmullo del agua al moverse entre canales, el crujir ligero de una puerta que se desliza. En una casa sencilla, construida con bloques de barro secado al sol, una mujer enciende un pequeño fuego usando restos de tallos secos. Su rostro se ilumina por un resplandor dorado y cálido, mientras el interior de la vivienda mantiene sombras profundas teñidas de azul oscuro. En la penumbra aún persistente, prepara pan plano que más tarde acompañará la comida del día. No hay prisa. El ritmo del amanecer es pausado, respetuoso, casi ceremonial. A pocos pasos de allí, sobre el borde del Nilo, un pescador revisa sus redes. Las levanta con calma, dejando que el agua gotee de entre los nudos y vuelva al río en pequeños hilos plateados. La superficie del agua refleja los primeros colores del amanecer. Un azul suave, que se expande lentamente y que, conforme el sol asciende, adquiere matices dorados. El pescador observa el movimiento del río, como tantas veces lo ha hecho, consciente de que su vida depende de ese flujo constante. El paisaje se revela poco a poco. Las orillas del Nilo se tiñen de tonos claros, mostrando campos cultivados que comienzan a recibir luz. Los campesinos, que forman la base productiva del país, se disponen a iniciar su labor. Algunos cargan herramientas simples, otros conducen pequeños rebaños hacia zonas donde el pasto aún conserva humedad. La agricultura es la columna vertebral del antiguo Egipto, y cada día sigue un ciclo que ha sido el mismo durante siglos. A lo lejos, en la neblina que aún cubre parte del valle, se distinguen los contornos de templos y edificios administrativos. Sus formas geométricas, con líneas rectas y muros sólidos, se alzan en silencio mientras reciben la primera luz del día. Las paredes de piedra reflejan un brillo suave que se intensificará a medida que el sol ascienda. Estas estructuras no son solo construcciones. Representan el corazón espiritual y político del país. Allí, sacerdotes y escribas pronto comenzarán sus tareas, manteniendo el orden social y religioso que sostiene al reino. Más hacia el oeste, donde el desierto se eleva, las tumbas y necrópolis permanecen en sombra. Las montañas, de un color marrón profundo, ocultan en su interior cámaras sepulcrales donde reposan antiguos gobernantes y nobles. Es un paisaje solemne, lleno de historia, que contrasta con la vitalidad del valle fértil. En esta hora temprana, el límite entre sombra y luz se aprecia con claridad. El mundo de los vivos se ilumina primero. El de los muertos permanece inmóvil por un momento más. En un punto elevado cerca del templo principal, un joven aprendiz de escriba observa la salida del sol. Ha despertado antes que muchos otros, siguiendo instrucciones de su maestro. Sabe que durante la jornada deberá practicar la escritura en rollos de papiro, copiar listas de ofrendas y revisar textos administrativos. La educación de un escriba requiere disciplina y paciencia, y cada día empieza con la contemplación del orden natural. Finalmente, el disco solar emerge, cruzando el horizonte con un brillo suave que poco a poco se vuelve más intenso. Es el momento en que la vida se expande por completo. Las sombras se acortan, las formas se vuelven nítidas y el calor aún joven se siente sobre la piel. Un nuevo día ha comenzado en el antiguo Egipto. Un día que, aunque similar a tantos otros, guarda en cada hora una compleja red de actividades que sostienen el funcionamiento de todo el reino. A medida que la mañana avanza,
El sol adquiere un brillo más claro y se refleja sobre las aguas tranquilas del Nilo. Los tonos dorados comienzan a dominar la luz, mientras el azul profundo de las sombras se retira lentamente hacia los rincones de las calles estrechas y los interiores frescos de las viviendas. El día se instala con suavidad, sin sobresaltos, siguiendo un ritmo que los habitantes del antiguo Egipto conocen bien. En las aldeas cercanas al río, los campesinos ya han comenzado su labor. Con herramientas simples, hechas principalmente de madera y piedra o cobre, remueven la tierra húmeda que ha sido enriquecida por la crecida anual del Nilo. Esta inundación, tan temida como celebrada, es la base de la agricultura egipcia. Cada familia espera con atención el nivel exacto de las aguas, pues de ello depende la fertilidad de los campos. Ahora, en plena estación de trabajo, la tierra se muestra generosa, suave, fácil de moldear bajo las manos experimentadas de quienes la cultivan. Las actividades se desarrollan con calma. No hay ruidos fuertes, solo el sonido de las herramientas hundiéndose en la tierra, el murmullo de pequeños canales artificiales que distribuyen el agua y las voces suaves de quienes trabajan en grupo. Algunos llevan consigo cestas tejidas para recolectar productos frescos, otros transportan haces de plantas que servirán como alimento para animales o como material de construcción. El trabajo agrícola es constante, regular, íntimamente ligado al ritmo del sol. Mientras tanto, en los talleres más cercanos al poblado, los artesanos comienzan su jornada. La luz que entra por pequeñas aberturas laterales ilumina parcialmente las mesas de trabajo. En uno de estos espacios, un ceramista revisa una serie de vasijas ya moldeadas y listas para cocerse al fuego. Cada una tiene un propósito específico: almacenar grano, conservar aceite, transportar agua, guardar perfumes o resinas. Las manos del artesano se mueven con destreza, alisando imperfecciones, afinando bordes, aplicando decoraciones simples pero llenas de significado. En otro taller, un carpintero ajusta tablones de madera destinados a la construcción de mobiliario. Aunque la madera escasea y suele ser importada de regiones lejanas, cada pieza se aprovecha con precisión. Sillas sencillas, cofres pequeños y mesas bajas forman parte de su producción diaria. La carpintería, igual que otros oficios, se transmite de generación en generación. Y cada herramienta usada hoy tiene una historia ligada a quienes la empuñaron antes. Cerca de los templos, la actividad adopta un tono diferente. Los sacerdotes se preparan para las ceremonias matinales, se purifican con agua fresca, se visten con lino blanco y acceden a los recintos sagrados donde reposan las estatuas de las deidades. La religión en el antiguo Egipto es una fuerza organizadora que influye en cada aspecto de la vida. Se cree que con cada amanecer, el dios solar Ra renace y atraviesa el cielo para renovar el orden del mundo. Las ofrendas, plegarias y rituales de los templos son parte esencial para asegurar que ese orden se mantenga. En el interior del recinto sagrado, la luz entra de manera controlada, creando un ambiente fresco y silencioso. Las paredes están cubiertas con relieves y pinturas que narran historias mitológicas, escenas de la vida del faraón y homenajes a los dioses. Aunque pocos pueden acceder a estos espacios, la belleza y el simbolismo que contienen representan la esencia espiritual del país. Cuando los sacerdotes realizan la apertura del santuario, el aire fresco se mezcla con el aroma de incienso recién encendido, creando una atmósfera solemne y profunda. En el complejo administrativo cercano al templo, los escribas ya han ocupado sus lugares. Sentados sobre esteras y mesas bajas, despliegan rollos de papiro donde registran datos esenciales: cuentas de granos, movimientos de bienes, distribución de trabajos, registros legales. La figura del escriba es clave en la estructura social egipcia. Gracias a su dominio de la escritura jeroglífica y hierática, se mantienen la economía, la justicia y la organización del Estado. Su labor, silenciosa y minuciosa, sostiene aspectos fundamentales del reino. Mientras escriben, una brisa suave entra por una ventana alta, moviendo ligeramente los bordes de los papiros. No hay apuro. Cada trazo debe ser claro, preciso, realizado con la concentración necesaria para evitar errores. Un aprendiz, sentado a un lado, observa y toma notas. Aún no domina la escritura, pero su dedicación diaria lo llevará eventualmente a ocupar un rol importante en la administración. La mañana egipcia avanza de manera armoniosa, sin interrupciones bruscas. Los sonidos de la labor manual, los susurros de los templos y el murmullo del Nilo se mezclan, creando un paisaje sonoro tranquilo.
casi meditativo. El sol asciende cada vez más alto, iluminando campos, talleres, templos y viviendas, mientras la vida continúa su curso natural en un equilibrio que ha perdurado durante siglos. El sol ya ha alcanzado una altura considerable, y la luminosidad dorada del mediodía se esparce sobre todo el valle. Las sombras, cortas y definidas, se recogen bajo los objetos mientras el calor comienza a hacerse más perceptible. A pesar del incremento de temperatura, la vida continúa con suavidad. La rutina del antiguo Egipto se adapta a cada hora del día, y el mediodía no es una excepción. En los campos, los campesinos moderan el ritmo de trabajo. Algunos buscan la sombra de palmeras o pequeñas estructuras, donde comparten agua fresca almacenada en vasijas porosas que mantienen la bebida a una temperatura agradable. Otros continúan trabajando cerca de los canales, donde la humedad del ambiente suaviza ligeramente el calor. El murmullo del agua fluyendo es constante y calmado, acompañando cada movimiento. A poca distancia, grupos de niños juegan cerca de las viviendas mientras ayudan en pequeñas tareas domésticas, recolectan ramas, traen agua en pequeñas jarras o alimentan a los animales más jóvenes. Sus risas, aunque suaves, agregan un matiz de vida al paisaje. Para ellos, el mediodía es un momento donde la curiosidad y la energía conviven con la lentitud del clima. En el centro administrativo de la región, la actividad continúa, aunque con un ambiente ligeramente más silencioso debido al calor. Los escribas mantienen su labor sobre esteras y mesas bajas, registrando cuentas y redactando documentos. La tinta, elaborada con hollín y agua, se mezcla con precisión para que no se seque en exceso bajo el calor del día. Un escriba experimentado revisa listas de ofrendas destinadas al templo, mientras un aprendiz practica la copia de signos jeroglíficos, repitiendo patrones una y otra vez con paciencia metódica. A través de una ventana pequeña se observa el brillo del sol proyectándose sobre el exterior. El interior, en contraste, se mantiene fresco gracias al grosor de los muros de adobe y la ventilación natural. Esta diferencia de temperatura crea una sensación de refugio, casi como si el edificio fuera un santuario contra el calor del desierto. El sonido del papiro desplegándose suavemente, junto con el roce del cálamo sobre la superficie fibrosa, establece un ritmo delicado que acompaña la concentración de quienes allí trabajan. Cerca de los templos, las tareas del mediodía están relacionadas con el mantenimiento de los espacios sagrados. Algunos sacerdotes limpian cuidadosamente los altares, retiran cenizas de incienso quemado o reemplazan elementos utilizados en ceremonias anteriores. Otros preparan nuevas ofrendas que se presentarán más tarde. Pan recién hecho, frutas, flores de loto y pequeñas vasijas que contienen aceites perfumados. Todo se organiza con precisión ritual, pues cada objeto tiene un significado simbólico dentro de la cosmología egipcia. La luz penetra de forma controlada en el interior del templo. Ra, el dios solar, es honrado con cada rayo que ilumina las columnas y los relieves. En estas horas, la arquitectura sagrada se vuelve un escenario natural para la interacción entre la luz y la piedra. Las paredes muestran escenas de faraones realizando ofrendas a los dioses, batallas antiguas narradas con sobriedad y textos que aseguran la continuidad del orden cósmico. La observación de estas imágenes, incluso para los sacerdotes que las ven diariamente, inspira respeto y contemplación. En el exterior del templo, el ambiente es diferente. Algunos comerciantes han instalado puestos cercanos, vendiendo objetos que los peregrinos y visitantes suelen adquirir: pequeños amuletos, estatuillas de deidades, cuentas de colores y recipientes decorados. Aunque la actividad es moderada, las interacciones ocurran con naturalidad. El sonido suave del viento agitando telas y el brillo cálido del sol sobre los objetos crean una escena tranquila y armoniosa. No muy lejos, artesanos especializados en piedra trabajan sobre bloques de caliza o granito. La labor es intensa, pero se realiza con serenidad. Cada golpe del cincel está medido. Cada fragmento que se desprende contribuye a la formación de una figura o jeroglífico que tal vez se integrará en una tumba o templo. La escultura en piedra es un arte sagrado, y quienes lo practican mantienen una concentración profunda, conscientes de que su obra podría perdurar durante siglos. En las áreas residenciales de las ciudades más grandes, el mediodía invita a cierta quietud. Las calles estrechas proyectan sombras que ofrecen alivio a quienes transitan. Algunas personas descansan en el interior de sus viviendas,
donde la frescura de los muros protege del calor. Otras se reúnen para compartir pan, cerveza ligera o frutas, conversando sobre asuntos cotidianos. La crecida reciente del Nilo, el avance de las cosechas, el próximo festival que se celebrará en el templo. La vida social, aunque sencilla, fluye sin interrupciones. La comunidad se sostiene en el trabajo colectivo, el apoyo mutuo y la continuidad de tradiciones que han sido transmitidas durante generaciones. Cada miembro de la sociedad, campesinos, artesanos, escribas, sacerdotes y comerciantes, cumple un rol que contribuye al equilibrio general del reino. El mediodía avanza lentamente, bañando el paisaje en un resplandor dorado que realza la belleza de las palmeras, los cultivos y las edificaciones. Aunque el calor se intensifica, la serenidad se mantiene. El antiguo Egipto vive este momento del día con naturalidad, sostenido por la tranquilidad del Nilo y la confianza en que el orden del universo sigue su curso estable. Con el transcurso de la tarde, la luz solar adquiere un matiz más suave. El calor sigue presente, pero comienza a perder intensidad a medida que el sol se inclina hacia el oeste. Las sombras vuelven a alargarse lentamente, como si el paisaje recuperara un ritmo más pausado. En el antiguo Egipto, esta transición entre el mediodía y el atardecer es un momento particularmente agradable, un intervalo donde la naturaleza y las personas respiran con más tranquilidad. En los campos cercanos al Nilo, los campesinos comienzan a finalizar las actividades más exigentes. Algunos revisan por última vez los canales de irrigación, asegurándose de que el flujo de agua sea el adecuado. Otros recogen herramientas, acomodándolas en pequeños depósitos construidos junto a las parcelas. Las labores agrícolas son constantes, pero también requieren equilibrio y descanso. La tarde permite que los cuerpos fatigados encuentren un respiro, sin abandonar por completo el trabajo. A orillas del río, algunos pescadores regresan con sus capturas del día. Sus embarcaciones, hechas de madera liviana, se deslizan lentamente sobre la superficie tranquila del agua. El sol, ya más bajo, tiñe de tonos dorados sus siluetas y crea reflejos que se dispersan entre pequeñas ondulaciones. Con movimientos calmados, descargan peces aún frescos que, más tarde, serán vendidos o compartidos dentro de la comunidad. El Nilo, en su constancia, proporciona alimento y estabilidad, y cada atardecer confirma ese equilibrio. En las zonas de talleres, la atmósfera también se transforma. Los artesanos que trabajan la piedra reducen el ritmo, guardando cinceles y mazos. Los ceramistas revisan las piezas cocidas durante la mañana y preparan nuevas formas que serán moldeadas al día siguiente. La luz que entra por las aberturas laterales de los talleres crea un ambiente cálido, donde el polvo suspendido en el aire adquiere un brillío dorado suave. Es un momento propicio para la contemplación antes de cerrar las actividades del día. En los barrios donde viven comerciantes y familias de mayor recursos, el movimiento se mantiene. Algunos regresan de visitas a los templos, llevando consigo pequeños amuletos o recipientes de perfumes. Otros se reúnen a conversar frente a sus hogares, aprovechando la brisa que llega desde el río. Los niños juegan bajo la supervisión de algún adulto, corriendo entre sombras alargadas, mientras ríen suavemente. El ambiente general es de armonía, una convivencia cotidiana que se expresa sin prisa. Cerca de los templos, los sacerdotes realizan las últimas ceremonias diurnas. Revisan las ofrendas enviadas desde las aldeas, verifican que cada elemento esté dispuesto correctamente y entonan cánticos que agradecen al dios solar por su recorrido en el cielo. El interior del templo se llena de un perfume tenue de incienso, mientras los rayos oblicuos del sol iluminan apenas las columnas y relieves. Las estatuas sagradas, envueltas en el semioscuro del recinto, parecen observar en silencio la transición hacia la noche. En una sala anexa al templo, los escribas realizan una revisión final de los registros del día. Desenrollan papiros donde anotaron la llegada de ofrendas, listas de trabajadores, movimientos de bienes y decisiones administrativas. Todo se evalúa cuidadosamente antes de guardar los documentos en cofres de madera o armarios especiales. La escritura, además de registrar el presente, preserva la memoria del reino, permitiendo que generaciones futuras comprendan la organización de su sociedad. A medida que el sol desciende, la arquitectura monumental del antiguo Egipto recibe una iluminación distinta. Las pirámides, obeliscos y templos muestran un contraste de tonos cálidos y sombras profundas. Desde ciertos puntos del valle, es posible ver las siluetas imponentes de estructuras
que parecen dialogar con el cielo. El viento del desierto, suave en esta hora, acaricia la arena y crea una sensación de calma absoluta. En las zonas residenciales más humildes, las viviendas de adobe se iluminan con lámparas de aceite. Las familias se reúnen para compartir la comida, pan, cerveza ligera, verduras y en ocasiones especiales pescado o carne. Las conversaciones son sencillas, centradas en las experiencias del día y en los planes para la jornada siguiente. La comunidad se fortalece en estos momentos de encuentro, donde la vida doméstica adquiere protagonismo. El atardecer avanza y con él surge un silencio distinto. No es un silencio total, sino uno lleno de matices. El sonido del viento, el eco lejano de un animal, el golpeteo suave de una herramienta que aún no ha sido guardada. Los colores del cielo se vuelven más intensos, con una mezcla de naranjas y rojos, que poco a poco se transformarán en tonos violáceos y azules. Es un espectáculo natural que los antiguos egipcios observan con respeto, conscientes de la importancia del ciclo solar en su vida y en su religión. Cuando el sol finalmente desaparece detrás del horizonte occidental, conocido simbólicamente como el reino de los muertos, el día comienza a cerrarse. La noche, aunque aún joven, se acerca con suavidad. Las estrellas empiezan a aparecer, una por una, iluminando el cielo con un brillo tenue. Las actividades disminuyen y la vida del antiguo Egipto inicia su transición hacia el descanso nocturno. La noche comienza a instalarse sobre el antiguo Egipto con una profundidad serena. Las últimas franjas de luz del atardecer desaparecen detrás del horizonte occidental, donde las montañas del desierto se vuelven siluetas oscuras. El cielo adquiere tonos azulados cada vez más intensos, y las primeras estrellas emergen con claridad. El aire, que antes cargaba el peso del calor diurno, ahora se vuelve más fresco, más ligero, casi purificador. En las aldeas cercanas al Nilo, las viviendas de adobe se iluminan con lámparas de aceite. La luz que emiten es suave, dorada, suficiente para permitir las actividades de la noche sin perturbar la tranquilidad del entorno. En el interior de una casa, una familia se sienta en círculo alrededor de una pequeña mesa. Comparten la cena, conversan sobre el trabajo del día y hablan de los planes para la próxima jornada. Los niños escuchan historias contadas por los mayores, relatos sobre criaturas míticas, hazañas de faraones o enseñanzas prácticas que pasan de generación en generación. Mientras tanto, las calles principales de los asentamientos se vuelven silenciosas. Solo se escuchan pasos aislados o el murmullo del viento que llega desde el río. En algunos lugares, perros tranquilos descansan cerca de las entradas de las casas. El ambiente general es de serenidad, como si toda la comunidad se envolviera en una capa de calma. La vida nocturna del antiguo Egipto no es bulliciosa, es contemplativa, pausada y profundamente ligada a los ciclos naturales. En las viviendas dedicadas a los artesanos, algunos continúan trabajando bajo la luz tenue. Un carpintero revisa la superficie de una pieza recién tallada, pasando la mano con cuidado para detectar imperfecciones. Un ceramista observa con atención las vasijas que se enfriaron durante el día. La noche permite un tipo distinto de labor, más lenta, más reflexiva. Muchos artesanos encuentran en estas horas un espacio de concentración que el bullicio diurno dificulta. En las cercanías de los templos, la actividad no desaparece por completo. Algunos sacerdotes realizan rituales nocturnos destinados a honrar a las deidades que protegen la oscuridad y acompañan el viaje del dios solar Ra a través del inframundo. Aunque estos rituales no son públicos, la presencia de figuras vestidas de lino blanco moviéndose entre columnas y altares crea un ambiente casi místico. Las lámparas iluminan relieves y jeroglíficos que narran historias antiguas, y el humo del incienso se eleva en espirales delicadas hacia la bóveda del recinto sagrado. El templo, iluminado desde el interior, se convierte en un punto de luz dentro de la quietud nocturna. Desde el exterior, quienes transitan cerca pueden ver la silueta imponente de sus muros y pilares. Este contraste entre la oscuridad del cielo y la luz dorada que escapa de los recintos sagrados refuerza la presencia de lo divino en la vida cotidiana. El templo no duerme por completo. Su función es acompañar,
proteger y mantener el orden del cosmos, incluso durante la noche. En las áreas administrativas, los escribas guardan sus papiros al final de la jornada. Algunos revisan documentos finales a la luz de una lámpara, asegurándose de que nada quede pendiente para el día siguiente. La tarea de un escriba requiere orden y precisión, y aunque muchos terminan sus labores al caer la tarde, hay quienes prefieren realizar una última lectura antes de descansar. La noche, con su silencio, facilita la concentración y el repaso de los eventos del día. Más allá del área urbana, en la orilla occidental del Nilo, la necrópolis permanece envuelta en sombras profundas. Ahí, las tumbas de nobles y faraones descansan bajo la vigilancia tranquila de los guardianes nocturnos. La luz de la luna cae sobre las entradas selladas, iluminando apenas los contornos de esfinges y estelas que se alzan como testigos silenciosos del paso del tiempo. Aunque la necrópolis está asociada al mundo de los muertos, la atmósfera de la noche no es ominosa. Es solemne, respetuosa, cargada de una calma que parece eterna. Desde lo alto de una colina cercana, un guardián observa el valle. Ve las luces dispersas de las aldeas, los templos que brillan suavemente y el río que, incluso en la oscuridad, refleja destellos de la luna. El paisaje nocturno del antiguo Egipto es amplio, abierto, lleno de contrastes entre sombras intensas y luces delicadas. El guardián respira profundamente, sintiendo el aire fresco y permanece atento a su deber, aunque la noche transcurra sin sobresaltos. En las viviendas donde viven escribas, artesanos o comerciantes, algunos se reúnen en patios interiores para conversar antes de dormir. Hablan de eventos recientes, del comportamiento del Nilo, de las próximas festividades religiosas o de necesidades cotidianas. Estas conversaciones son parte fundamental de la vida comunitaria, fortalecen la cohesión y ofrecen un espacio de descanso emocional después de un día de trabajo. Con el paso de los minutos, la noche se hace más profunda. La mayoría de las lámparas se apagan lentamente y el silencio gana protagonismo. El cielo, despejado en la mayoría de las regiones, se llena de estrellas que brillan con intensidad. Los antiguos egipcios observan las constelaciones con admiración, pues creen que muchas de ellas representan a dioses, héroes o espíritus protectores. Mirar al cielo es para ellos una forma de conectarse con el orden del universo. El templo, iluminado desde el interior, se convierte en un punto de luz dentro de la quietud nocturna. Desde el exterior, quienes transitan cerca pueden ver la silueta imponente de sus muros y pilares. Este contraste entre la oscuridad del cielo y la luz dorada que escapa de los recintos sagrados refuerza la presencia de lo divino en la vida cotidiana. El templo no duerme por completo. Su función es acompañar, proteger y mantener el orden del cosmos, incluso durante la noche. En las áreas administrativas, los escribas guardan sus papiros al final de la jornada. Algunos revisan documentos finales a la luz de una lámpara, asegurándose de que nada quede pendiente para el día siguiente. La tarea de un escriba requiere orden y precisión, y aunque muchos terminan sus labores al caer la tarde, hay quienes prefieren realizar una última lectura antes de descansar. La noche, con su silencio, facilita la concentración y el repaso de los eventos del día. Más allá del área urbana, en la orilla occidental del Nilo, la necrópolis permanece envuelta en sombras profundas. Allí, las tumbas de nobles y faraones descansan bajo la vigilancia tranquila de los guardianes nocturnos. La luz de la luna cae sobre las entradas selladas, iluminando apenas los contornos de esfinges y estelas que se alzan como testigos silenciosos del paso del tiempo. Aunque la necrópolis está asociada al mundo de los muertos, la atmósfera de la noche no es ominosa. Es solemne, respetuosa, cargada de una calma que parece eterna. Desde lo alto de una colina cercana, un guardián observa el valle. Ve las luces dispersas de las aldeas, los templos que brillan suavemente y el río que, incluso en la oscuridad, refleja destellos de la luna. El paisaje nocturno del antiguo Egipto es amplio, abierto, lleno de contrastes entre sombras intensas y luces delicadas. El guardián respira profundamente, sintiendo el aire fresco, y permanece atento a su deber, aunque la noche transcurra sin sobresaltos. En las viviendas donde viven escribas, artesanos o comerciantes, algunos se reúnen en patios interiores para conversar antes de dormir. Hablan de eventos recientes,
del comportamiento del Nilo, de las próximas festividades religiosas o de necesidades cotidianas. Estas conversaciones son parte fundamental de la vida comunitaria. Fortalecen la cohesión y ofrecen un espacio de descanso emocional después de un día de trabajo. Con el paso de los minutos, la noche se hace más profunda. La mayoría de las lámparas se apagan lentamente y el silencio gana protagonismo. El cielo, despejado en la mayoría de las regiones, se llena de estrellas que brillan con intensidad. Los antiguos egipcios observan las constelaciones con admiración, pues creen que muchas de ellas representan a dioses, héroes o espíritus protectores. Mirar el cielo es para ellos una forma de conectarse con el orden del universo. En zonas más apartadas, alejadas de los templos y la actividad administrativa, algunos artesanos aprovechan la tranquilidad nocturna para realizar tareas específicas que requieren concentración. Un tejedor, por ejemplo, ajusta los hilos de un telar mientras escucha el sonido distante del viento. La repetición de sus movimientos genera un ritmo paciente, casi meditativo. La artesanía en el antiguo Egipto no es solo un oficio, sino un acto que conecta a la persona con una tradición ancestral. En la periferia del asentamiento, la presencia del río sigue siendo constante. El Nilo, aún en la oscuridad, mantiene su curso firme. Las aguas reflejan la luna y las estrellas, creando un efecto de profundidad que parece interminable. En las orillas, algunos animales se acercan a beber, moviéndose con cautela. La naturaleza, en estas horas, se expresa con gestos pequeños. El roce de hojas movidas por el viento, el croar de un anfibio escondido entre los juncos, o el chapoteo de un pez que emerge brevemente. Más hacia el oeste, en la zona de las necrópolis, la atmósfera cambia ligeramente. Allí, el silencio es casi absoluto. Los monumentos funerarios, ocultos en parte por la oscuridad, se recortan contra la luna que ilumina sus líneas rectas. Los guardianes encargados de vigilar estos lugares caminan con respeto, conscientes de que custodian espacios sagrados destinados a la eternidad. Las tumbas y cámaras interiores permanecen selladas, pero su presencia se siente en el paisaje nocturno como un recordatorio constante de la relación entre vida, muerte y renacimiento que fundamenta la cosmovisión egipcia. De regreso a las viviendas, algunos ancianos permanecen despiertos por costumbre. Se sientan cerca de la entrada de sus casas, observando el cielo. Muchos conocen historias vinculadas con las constelaciones, relatos transmitidos por generaciones que hablan de dioses y aventuras celestiales. Aunque no sostienen textos escritos, conservan la memoria oral de la cultura egipcia y la comparten con quienes quieran escuchar. En estas horas profundas de la noche, sus voces casi susurradas se mezclan con la brisa, creando un eco leve de sabiduría antigua. La noche continúa avanzando, pero la serenidad se mantiene intacta. Es un momento de introspección, de observación, de conexión con el entorno natural. En el antiguo Egipto, la noche no es un periodo vacío. Es un espacio lleno de significado, donde las actividades humanas disminuyen, pero la percepción del cosmos se vuelve más intensa. Cada estrella visible, cada sombra proyectada por la luna, cada sonido que emerge en el silencio recuerda a las personas que forman parte de un orden mayor, uno que existe mucho más allá del ámbito cotidiano. Poco antes del amanecer, el ambiente adquiere un matiz ligeramente diferente. El aire se enfría un poco más y la brisa se vuelve más húmeda. Es el preludio de un nuevo inicio, el anuncio de que los ciclos del tiempo siguen su curso sin interrupción. En algunas viviendas, los primeros en levantarse ya comienzan a moverse, mientras la noche aún domina el cielo. La transición hacia el nuevo día está cerca, y con ella, la continuidad de un modo de vida que se ha desarrollado durante siglos. En las horas previas al amanecer, la atmósfera del antiguo Egipto alcanza un estado particularmente silencioso. Es un momento en el que la oscuridad parece más densa, pero también más suave, como si la noche respirara por última vez antes de retirarse. El cielo, aunque aún dominado por el azul profundo,
muestra matices que anuncian la llegada de la luz, un tenue resplandor en el horizonte oriental, casi imperceptible al principio, pero suficiente para transformar la sensación del paisaje. En una de las aldeas cercanas al Nilo, un gallo canta de manera aislada. Su voz rompe la quietud y provoca que algunos animales se muevan dentro de los corrales. La vida comienza a reactivarse con prudencia. Dentro de las viviendas, algunas personas despiertan antes de que la luz toque el suelo. La rutina diaria es antigua y se mantiene casi sin cambios. Quienes trabajan la tierra suelen levantarse antes que nadie, aprovechando las horas más frescas del día para iniciar sus labores. En torno al río, un ligero velo de bruma se desliza sobre la superficie del agua. Las plantas acuáticas se mecen suavemente y el sonido del Nilo, constante y profundo, actúa como un pulso regular que acompaña el despertar del valle. Para los habitantes de Egipto, este río no es solo una fuente de vida, es un símbolo del orden y de la estabilidad del mundo. Observarlo en estas horas tranquilas es una experiencia que conecta a las personas con la continuidad del tiempo. Un campesino, uno de los primeros en abandonar su vivienda, camina hacia los campos llevando una herramienta al hombro. Bajo la luz lunar que aún domina parte del cielo, su silueta se recorta con claridad. Las estrellas, aunque empiezan a desvanecerse, iluminan el camino con su brillo tenue. El campesino respira el aire fresco de la madrugada y evalúa el clima del día que está por comenzar. La agricultura depende de pequeños detalles: la humedad del suelo, la dirección del viento, la temperatura de las primeras horas. No muy lejos, una mujer prepara masa para elaborar pan. Amasa con movimientos constantes y silenciosos, dejando que el olor leve del cereal se extienda por el interior de su vivienda. Estas tareas matinales, aparentemente simples, sostienen la vida cotidiana. El pan será consumido más tarde por su familia o llevado a los campos como parte del almuerzo. La preparación de alimentos es una labor que refleja tanto el cuidado como la organización del hogar. En los talleres que bordean ciertas zonas del poblado, la actividad aún no comienza, pero algunos artesanos ya están despiertos, revisando materiales o herramientas. Un escultor observa un bloque de piedra que trabajará durante el día. Un ceramista verifica las piezas que dejó secando la noche anterior. Aunque todavía no haya luz natural suficiente para trabajar, la planificación es una parte esencial del oficio. Estas primeras horas permiten observar los materiales con calma y decidir cómo avanzar en la jornada. Más cerca del templo principal, la actividad es más interna. Los sacerdotes que han permanecido despiertos durante la noche se preparan para entregar su guardia a quienes atenderán los rituales del amanecer. Este cambio de turno tiene un carácter casi ceremonial. Se hace en silencio, con movimientos lentos, como si reconocieran la importancia de cada momento dentro del ciclo sagrado que regula la vida religiosa del país. Algunas lámparas se apagan, otras se reavivan para iluminar zonas específicas del templo antes de la llegada de la luz natural. En el interior, los relieves de las paredes apenas se distinguen bajo la luz de las lámparas. Las figuras de dioses, reyes y escenas rituales parecen flotar entre sombras. El incienso que aún arde desprende un aroma suave, mezclándose con el aire fresco que comienza a entrar desde los patios abiertos. Los templos, incluso en estas horas tempranas, conservan una atmósfera solemne que invita a la contemplación. Fuera de los recintos sagrados, algunos escribas se despiertan antes que el resto de la población. Preparan sus materiales: tinteros, cálamos y rollos de papiro. Aunque todavía no comenzarán su labor formal, dedican unos minutos a organizar sus mesas, a practicar algunos signos o a revisar pequeñas notas que dejaron pendientes el día anterior. La escritura, en el antiguo Egipto, es un acto que requiere concentración, y quienes la ejercen saben que la preparación mental es tan importante como la práctica misma. En las zonas cercanas al desierto, donde las tumbas y monumentos funerarios se alzan en silencio, el amanecer es especialmente impresionante. Antes de que los primeros rayos del sol lleguen a iluminar las rocas, todo permanece envuelto en una mezcla de penumbra azulada y bruma ligera. Los guardianes que vigilan la necrópolis observan cómo el cielo, poco a poco, cambia de color. Para ellos, este momento tiene un valor simbólico: el renacimiento de la luz tras la oscuridad, un eco del viaje nocturno del dios Ra en su barca solar. La tranquilidad de estas horas previas al amanecer influye en todos por igual.
Los animales comienzan a moverse, los cultivos muestran una humedad renovada y las sombras profundas se disuelven gradualmente. La noche se retira con dignidad, sin prisa. Cada minuto es parte de un proceso que se ha repetido durante milenios, un ciclo que refleja la estabilidad del reino y de sus costumbres. Algunas figuras humanas se desplazan por los caminos con pasos lentos pero decididos. Son comerciantes, trabajadores del templo o mensajeros que deben viajar a otras aldeas. La madrugada ofrece condiciones ideales para comenzar trayectos antes de que el sol alcance su punto más fuerte. Los caminos, iluminados por el resplandor azulado del cielo naciente, se abren como rutas silenciosas que unen diferentes partes del territorio. Y así, mientras los sonidos del día comienzan a insinuarse tímidamente, el antiguo Egipto se prepara para un nuevo amanecer. La oscuridad que aún cubre el valle sabe que pronto se verá superada por la luz. La noche no se marcha del todo. Se transforma, retrocede, deja espacio a la vida que pronto renacerá. Cada habitante del valle lo intuye, y en la calma de estos momentos se siente la continuidad del tiempo, la permanencia de una civilización que vive al ritmo del Nilo, del Sol y de un orden cósmico que da significado a cada acto. El cielo comienza a transformarse lentamente mientras el horizonte oriental recibe los primeros tonos de la aurora. La oscuridad profunda de la noche retrocede con suavidad, dejando paso a un azul pálido que anuncia el regreso del sol. El silencio característico de las últimas horas de la madrugada pierde intensidad a medida que algunos sonidos dispersos emergen en el valle. Un gallo que canta a lo lejos, el crujido de una puerta abriéndose, el murmullo del viento que acaricia las plantas cercanas al Nilo. Es el preludio de un nuevo día en el antiguo Egipto, un ciclo que se repite desde tiempos inmemoriales y que forma parte esencial de la vida de sus habitantes. En las aldeas, las familias comienzan a despertar de manera gradual. Dentro de las viviendas de adobe, la luz de una lámpara tenue se apaga lentamente, reemplazada por la claridad natural que entra a través de pequeñas aberturas en las paredes. Algunos niños se desperezan mientras sus padres preparan las primeras tareas domésticas: encender el fuego, amasar pan, revisar los utensilios que se usarán durante la jornada. Cada gesto es parte de una rutina conocida, establecida por generaciones que han vivido al ritmo del sol y del Nilo. El valle todavía está cubierto por una bruma ligera que suaviza los contornos de los campos y de las viviendas. A través de esa neblina se distingue la figura de un campesino caminando hacia los cultivos. Lleva consigo herramientas simples pero resistentes, que han sido usadas por su familia durante décadas. La tierra aún conserva la humedad de la noche, lo que facilita las primeras labores del día. El campesino observa el cauce del Nilo analizando el nivel del agua, consciente de que cada variación influye en el rendimiento de la tierra. Para él, este momento del amanecer es también una oportunidad de reflexión, un breve intervalo donde el mundo parece estar en equilibrio absoluto. En los talleres la vida también comienza a reanudarse. Un ceramista revisa las piezas que dejó secando el día anterior. Las examina con atención, asegurándose de que no hayan sufrido daños durante la noche. La luz suave de la mañana ilumina las vasijas y cuencos, resaltando los detalles de su forma y textura. A unos metros, un carpintero ajusta cuerdas, cuchillas y tablones, preparando todo para una nueva jornada de trabajo artesanal. La calma del amanecer le permite organizar sus materiales con precisión y sin interrupciones. En las cercanías del templo, los sacerdotes se preparan para los rituales del amanecer. Antes de que el sol cruce el horizonte, se purifican con agua fresca y se visten con túnicas de lino. Abren lentamente las puertas del recinto sagrado, permitiendo que la primera luz ilumine los pasillos internos. Esta luz tiene un significado profundo dentro de la cosmovisión egipcia. Simboliza el renacimiento diario del dios Ra, cuyo viaje nocturno a través del inframundo llega a su fin con el amanecer. Los sacerdotes disponen ofrendas de pan, flores y aceites perfumados, agradeciendo la continuidad del orden universal. En una sala cercana, los escribas comienzan a organizar sus mesas. Los papiros, cuidadosamente enrollados la noche anterior, se despliegan para recibir nuevas anotaciones. La tinta, preparada con cuidado, se mezcla suavemente con agua para obtener la consistencia adecuada.
Los escribas revisan registros de días anteriores, se preparan para recibir nuevos cálculos y redactan documentos que serán enviados a otras localidades. Aunque la jornada aún no ha comenzado oficialmente, ellos ya están inmersos en su labor, conscientes de la importancia de su trabajo para el funcionamiento administrativo del reino. La luz del amanecer se intensifica y empieza a teñir el paisaje de dorados y rosados. Las sombras largas que dominaban la noche se retraen, y el valle recupera sus colores habituales. El Nilo brilla como una superficie de metal pulido, reflejando el cielo y las primeras aves que vuelan sobre él. El movimiento de sus aguas anuncia estabilidad, un recordatorio de que la vida depende de su ritmo y de sus crecidas. Un pescador coloca su embarcación en el agua, preparado para iniciar su labor diaria, mientras saluda a otros que han llegado antes que él. A medida que el sol se eleva, la actividad se multiplica. Niños corren por las calles, mujeres transportan recipientes de agua, artesanos dan los primeros golpes de la jornada y los campesinos ya están dispersos por los campos. La neblina se disipa y la claridad revela por completo los templos, las viviendas y las zonas de cultivo. El día comienza oficialmente con una vitalidad que contrasta con la serenidad de la noche. En la distancia, la silueta del desierto se vuelve nítida, y las tumbas situadas en la orilla occidental del Nilo reciben la luz que simboliza el triunfo del día sobre la oscuridad. Es un gesto simbólico que los egipcios comprenden profundamente. La renovación constante. El ciclo que une vida, muerte y renacimiento, reflejado no solo en sus creencias, sino también en el ritmo natural del mundo. Así concluye un día completo en el antiguo Egipto. Un día que transcurre entre labores silenciosas, devoción religiosa, vida comunitaria y una conexión profunda con los ciclos de la naturaleza. Un día que podría haber ocurrido hace 3000 años o hace 500. Un día que refleja la constancia de una civilización que encontró en el Nilo, en el sol y en el orden universal la base de su existencia. Cuando el sol termina de elevarse, el ciclo vuelve a comenzar, y el antiguo Egipto respira una vez más al ritmo eterno del tiempo.